Ahí estamos grabando. Ya, muchachos, fíjense acá, yo estoy colocando, esta es la macro, ¿cierto? Ahí tengo el objeto range. Cuando yo coloco range, ¿qué va a pasar? Se me activa todo esto. Y acá yo voy a ver lo que son los métodos y lo que son, digamos, los atributos. Ahí yo puedo activar, ¿sí? Puedo agregar un comentario. ¿Se dan cuenta? Están distintos colores. Eh, Puedo permitir edición, autocompletar. Entonces, ahí está cuando ustedes tienen alguna información, pueden limpiar los contenidos, los formatos también les sirve. Cuando ustedes agregan un formato, por ejemplo, a esa celda le dieron formato numérico, alguna cosa, ustedes dicen, le sacan todos los formatos para que se pierda. Entonces, esto es simplemente para que ustedes se den cuenta de las cosas que podrían agregar para sus macros, ¿de acuerdo? Ahí lo perdimos porque alguien entró. Pero nada más que eso, muchachos. Ahora, cuando a ustedes les pase, seguramente lo que les pasó a su compañera era algo que ustedes tenían, a ustedes les iba a aparecer así. Entonces, cuando dicen range h9.select, significa que ustedes en alguna parte hicieron esto. El h9, ¿se dan cuenta? Eso. Partieron la macro desde ahí. Entonces tienen dos opciones. O lo borran o lo comentan. Al colocar un guión, o sea, una comilla simple delante, lo que están haciendo es comentar. Y si yo ahora voy, y fíjense ahora, la macro sería control T, no hace nada, porque ya le borramos eso. Ahora, si yo le quito en la comilla, ¿de acuerdo? Yo le quito acá la comilla, y ahora me voy acá afuera, estoy seleccionado en la 1, pero llama control T, se selecciona la H9, que ese era el detalle que tenía. Tendría que reproducir lo que teníamos anteriormente, Catalina, para poder ayudarte, pero porque si te das cuenta, para deseleccionar algo acá, prácticamente tienes que irte a otro lado y volver a, como que perder el foco del Excel. Y eso cuesta bastante en todo caso. Entonces lo más sencillo es deseleccionar acá para que te pase lo anterior. ¿De acuerdo? Ya. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vamos entonces, muchachos, a lo siguiente. Vamos a tratar de hacer el ejercicio que les dejé. ¿Alguien lo hizo para que lo comparta? Muchachos, ¿Cuál, profe? ¿El 2? Ah, no. ¿lo hicieron o no? Chicos, necesito que me digan si lo hicieron. Yo no. ¿Alguien lo No, yo hizo? no. ¿Alguien lo No, hizo? yo ¿Sí o no. no? Sino para mandarlo ahora a grupo y trabajen y lo volvemos a hacer en 10 minutos más. No, ¿Lo no lo hicieron? hice. ¿Nadie lo hizo? No, profe. Ya, profesor. Entonces, vamos a crear, somos 21, 8 grupos. Vamos a darle un plazo de unos minutos para que lo vayan a realizar y nos juntamos acá en 15 minutos más. Son las 11, no, son las 11 ya. Sí, son las 11. Son las Sí. 11:05, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a volver. ¿De acuerdo? Ok. La Hola, profe, chicos, ¿cómo están? ¿ve usted? Bien, bien, gracias. Cuénteme, ¿cuáles son las dudas? Que no entendíamos muy bien cómo era, había que hacerlo. Ya, mira, O lo que sea, hay que hacer es generar el formulario, pero tienen que ir grabando la macro. No sé, aquí no los veo que estén grabando una macro. sí, ya la había grabado, pero no, por ejemplo, la hice. Ahí ¿Ya? me dio esa, la de ahora sí. ¿Cómo? Y, o sea, había que hacer esto de aquí, pues, ¿no? Sí, pero la Y, idea es que lo hagan con estilo formulario, así con esos bordes y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que le agreguen los campos y lo de arriba. No sé si me explico. ese Que logren registro de, ese, claro, que quede con un borde negrito y que eso. o sea, habría que ponerle como el color a toda la celda aquí en, Exacto, todo ese formato. Ese formato ustedes lo copian en algún lado. ¿Ya? ya, Entonces, esa es la parte uno. Parte uno, grabar la macro que te genera el formulario. Parte 2 ya, es que después tú a ese formulario, por ejemplo, le vas a ingresar valor. Le vas a colocar un producto, le vas a colocar una cantidad, le vas a colocar precio. ¿Sí? Y lo que vas a hacer tú es venir a copiar de acá
esos datos y lo vas a llevar a una hoja que se llame base de datos, Ya. en donde vas a tener columnas, la columna producto, la columna cantidad y la columna precio. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo presione acá, por ejemplo, botón agregar, voy a tomar este dato y voy a ir a la hoja base de datos y voy a escribir en la columna producto el producto, después la cantidad en la columna cantidad y el precio en la columna precio. Ahora, para que se mantenga el formato de tabla, lo ideal es que ustedes siempre agreguen en la primera fila. Por eso dice ahí, ojo, consideren ayuda, antes de copiar los datos al formulario, agregue una fila en la parte superior, de la forma que los datos nuevos queden siempre en la primera fila. ¿Me explico? Por ejemplo, acá, yo primero compré un mouse, después compré un monitor, por eso lo último que compré fue el monitor. De tal forma que yo Ya. cuando vaya agregando, se agrega al final. Esa es la otra macro que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Ya ve, y esto del el botón, ¿cómo se agregaba? Eran en. A ver, espera. Formas. Bueno, pueden hacer ahí en programador, pero por ahora ya les vamos a enseñar acá lo del botón, lo vamos a ver juntos. Pero por ejemplo, Ah, puede irte acá en fórmulas o también ahí está agregando un botón directamente. O fíjate acá, insertar forma. en insertar forma. Insertar, pincha en insertar. Y acá tienes. ¿Cuál versión está ahí? Ahí, El- ilustraciones, formas. Y arrastra acá, genera la forma. ¿La seleccionaste, no? ¿Cuál? La de Un cuadro. rectángulo, lo que sea. Ya. Y lo arrastra ahí. Por ejemplo, ahí y tú le pones, escribe ahora agregar, por ejemplo. ¿Ya? Listo, le pones central, le das todo un formato, porque eso tienes que hacerlo tú después tienes que hacerlo tú con tu macro, ¿cierto? Y ahora Sí. termina. Sale de ahí, mira. Ya. Haz clic derecho sobre agregar. Y ahí tú tienes la opción de asignar macro. Pero antes de asignar la macro, tienes que haberla creado, porque aquí te va a ir a buscar todas las macros que tú has creado. Entonces tienes que crear la macro que te tome los datos del producto y te los lleve a la otra tabla. ¿Me entiendes? Los datos del producto, ya, Es- ya, y me los lleve a la tabla que Exacto, la tabla tengo que hacerla en esta misma hoja, ¿cierto? exacto, sí. Perfecto. Eso. ¿Se entendió? Ah, ya, ya. Sí, Ya. Voy a otro ya. grupo. Cualquier cosa me vuelven a llamar. Bueno, Ay, Aló. profe. Espérate, profe. ¿Qué tal? La profe, ¿Cómo estamos? que tenemos una duda que, o sea, no entendemos la fila 21. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero hicieron el formulario? Sí, creo que sí. Esto es, ¿no? Ya, sí, podemos dejarlo como formulario, ¿ya? O sea, porque hice lo mismo con la Mac, Sí, solo sí, sí. que algo parecido a esto. No le pusieron los colores, pero está bien. Ya, pero Ah, hay que poner el fondo clarito, ¿no? sí, no importa. Sí, para efecto que ustedes ensayaran, que pueden grabar, o sea, le pueden dado. Ya, Pero hicieron ese formulario, ese es su formulario. Lo que tienen que hacer ahora, muchachos, es que imagínense como, ándate a dónde tienes ¿dónde creaste? ¿Dónde ejecutaste la macro? Ahí. Entonces, sí. Si lo suponte tú, ejecutamos en la... ya, O sea, aquí, yo la hice acá mismo, en esta hoja, y después la pegué acá. pero ustedes lo grabaron como macro ese formulario, ¿no? Sí, ¿Sí? A ver, ándate créame una hoja nueva y ya, agrega la macro. Ejecuta la macro. Ya. Ya, imagínate que este es producto. Entonces tú aquí vas a ingresar el nombre de un producto. Acá vas a ingresar cualquiera. cualquiera, cantidad, y acá vas a ingresar un precio cualquiera. ¿Sí? Ya, Ah, lo colocaste, ¿cierto? ya. Entonces lo O que vas a hacer sea, ahora, lo que vas a hacer es la macro, la macro 2 que tienes que hacer es, ¿por qué no se borra? ¿Me escuchan o no? A mí se me pega. Soy yo. ¿Me escuchan o no? no, porque mis valores van bien, así que. ¿Me escuchan, muchachos, o no? Sí, se Sí, quedó como que se pegado. pegó. Sí, Sí, me está diciendo que tengo problemas con internet, pero ¿me escuchan ahora? sí, Sí. Ya. Entonces, una vez que ustedes hayan ingresado valores acá,
ustedes debieran apretar el botón agregar, y este botón agregar lo que debe hacer es tomar el nombre del producto, irse a la hoja datos, ¿puedes irte a la hoja datos? Sí. Y en la columna producto, acá debería escribir el producto. Después, en la Ah, otra hoja, debería sacar la cantidad, y esa cantidad debería escribirla acá. Y después el precio debería escribirlo acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos simulando que de un formulario vamos a escribir en una base de datos. Ese es el ya, ejercicio que ya. tienen que hacer. ¿Y Tienen cómo que, puedo hacer funcionar ese botón de agregar? entonces, ustedes pueden irse acá a insertar, en la función insertar, pincha formas, ¿ya? Eh, Ahí formas, eliges, por ejemplo, el rectángulo, el que tú quieras, acá le puedes dar la forma que tú quieras, ¿ya? Ya, Y luego lo agregas acá abajo, donde dice agregar, sí. ¿ya? Agrégalo. Ahí. Y ahí tú le colocas agregar, escríbele agregar. Y tú le das el Ya le color que voy a tú poner quieres, tú eliges el sí. contorno ahí, le das Otro agregar. mejor. Ya, lo importante es que tú le das un botón agregar ahí, ¿cierto? Entonces Sí. después a ese botón o a esa forma le vas a asignar una macro. ¿Y qué significa asignar una macro? Que Ah, cada vez ya, ya, que ya, yo cuando le haga clic se va a gatillar la macro. Y esa macro es la que tú tienes que haber grabado antes. Tu macro anterior tendría que haber ido a la hoja anterior, sacar este, ir a la otra hoja, escribir. Sacar este, escribir hacia el lado. Sacamos esta, Ah, escribimos hacia el ya, lado. ya, ya. Ahora, ojo que Ya. dice en la línea 21 que tú dices que no entendías, te dice que tengas cuidado, que para que tú sepas a qué fila, porque tú cuando grabes vas a dejar siempre la misma fila, ¿sí? Vas a escribir la fila 5. Entonces, Ya. para que se vayan agregando hacia abajo valores, se te recomienda que lo escribas en la primera fila. ¿Para qué la primera fila? Porque tú vas a tener que hacer una inserción, vas a insertar una fila. Entonces, todos los datos se desplazan hacia abajo. Entonces, siempre vas a ir escribiendo arriba. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Listo. Los dejo, voy a otro grupo. Gracias, Ya, profe. profe. Gracias. Sofía. Oli. Me- Cuando le dije chao, vi que me habló algo, pero no la alcancé a escuchar. En la vez anterior me dijo, profe algo, y Sí, ahí yo ya me había ido. qué feo, profe. No, mentira. No Ya. puedo. Ya cuénteme. Eh, llegamos a esto. Funciona, bueno, funciona más o menos el tema de copiar la cosa esta. Uy, ¿por qué me dice que se ha producido un error? Voy a llorar. Pero antes sí se pudo, no sé, se pudo crear la macro de esto. ¿Por qué A ver, muéstrame la macro. A ver. Anda, créate una hoja nueva. Ejecuta la macro en esta hoja nueva. A ver. Pongo control D, Depurar. Ándate a depurar. Ándate a depurar. depurar. Déjame ver qué está haciendo. Ah, sí. Es que tú ¿Qué pasa? seleccionaste la hoja 4. Ah, sí. ¿Por qué seleccionaste la hoja 4? La verdad, Bórrale ese. no. Colócale un comentario a esa hoja. ¿Cómo hago eso? Le pongo al lado, Una comilla, escribo comentarios. una comilla. Adelante de cheats, colócale una comilla. Ok. Comilla simple, comilla simple. ¿Cuál es la comida? La que está Supongo que arriba. será una. La que está arriba, Ah, esa. O cópiala y ¿esa? pégale. No, esa es comilla doble. ¿Esta comida de acá? Esa cópiala y pégala abajo si tú Bueno. quieres. Pero la comilla simple es la que está al lado del signo de interrogación de todas formas. ¿Ya? Ya, a ver, baja ahí. Ah, ya. ¿Bajo dónde? ¿Acá? Ahí, ya, no, sube, sube, sube. Subo. Quería ver si la comentaste finalmente. ¿Se ve de color verde, no? ¿A dónde pusiste la comilla, por favor? Simple. Ahí está, sí, está verde. Ya. Entonces, vuelve ahora. Colócale play de nuevo acá. ¿Y Acá, dónde le acá, pongo play? acá arriba. 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 Espera, déjame marcarte. Acá tú le das play. Ahí estás ejecutando la macro. Ah, Colócale ok. play. Sí. Play. Ya. Y vamos a ahora pincha acá arriba en el Excel para que vuelvas al Excel. Ahí Ahí está. se creó. Sí, en el caso anterior es que, Bueno. claro, como tú dejaste siempre hoja 4, activaste la hoja 4, no te sirve porque te va a grabar a la hoja 4 y la hoja 4 no existe ahora, le cambiaste el A nombre, ver. entonces no te das cuenta. Ah, ya, bacán. Por eso les digo, tengan que tener cuidado con eso cuando ustedes pinchen, traten de no seleccionar hojas para que no se activen hojas, sino que en la hoja activa. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué tienes que hacer? No sé,
Por Ya, eso. lo que tienes que hacer es hacer una macro que tome esa crema y tienes que llevarla a una hoja que se llame, por ejemplo, datos. Pincha en datos. Acá está. Sí. Entonces, Ah, esa ya. hoja tienes que tomarla en el formulario. Tienes que buscar el producto y lo escribe acá. Después traes la cantidad del formulario y la escribe acá. Después el precio y lo escribe Pero acá. cuando usted dice trae, es solamente copiar y pegar, ¿cierto? Control P, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Ya. Y lo importante acá es que tengas cuidado con qué. Ujú. Tengas cuidado con el... Porque si tú la grabas la macro y la grabas que la vas a escribir siempre en la última fila, cuando tú grabas la macro siempre se va a ir a la fila 5, a la fila 5. Entonces nunca te va a avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, Ya. ¿qué tienes que hacer tú? Es preocuparte de que se inserte arriba de la fila. O sea, por ejemplo, ahí siempre tú tienes que preocuparte que siempre, acá cuando llegues, agregues una nueva fila para que después los datos que hay se corran hacia abajo. Y tu producto nuevo siempre queda en la primera fila. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago eso? Con agregar fila, insertar fila. Insertas la fila y de ahí tú escribes en esa parte. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya. Ya, muchachos. Voy a otra. Ya estamos pronto a terminar, así que nos vamos a ver afuera. Ya. ¿Qué Ah, tal? Bien, aquí Me llamaron. sí, de Sí. nuevo. Profe, ¿Qué ¿cómo más? puedo hacer para que, o sea, de alguna forma, por ejemplo, lo que yo quiero que esté en la celda de 15 de la hoja formulario, se me vaya colocando acá? Ya, eso. Porque para hacer el macro. Sí, pues eso. Pero ahí yo lo que tenía que hacer acá es copiar, pegar, nada más. Ah, ya, pero es que yo pensaba que, por ejemplo, no sé, que si yo coloco monitor, ya se me pegan los datos al monitor. Pero si yo quiero colocar laptop, o sea, laptop, por ejemplo, Ujú. se me van a copiar o sea, se me va a seguir copiando los datos al monitor. Bueno, porque yo le di al macro que me copie solamente estos datos, Sí, pero pero no lo que está en la celda, o se copia lo que está en la celda. lo que está en la celda. Por eso tienes que grabarte una macro yendo, seleccionas la celda de, por ejemplo, en este caso D15, control X y te vas a la base de datos y en con la fila que corresponda, copias y pegas. ¿De Ah, acuerdo? ya, Ya. ya, ya, ya. Ok, mira, vamos a volver para que hagamos todos juntos. ¿De acuerdo? Ya, profe, y lo otro sí, cortito. ¿Cómo hago funcionar el botón agregar? O sea, porque en la macro yo tengo que colocar el control algo, Sí, pero aquí, claro, o este es un cuestión sí, simbólico así nomás. botón derecho, asignar macro. Y ahí tú tendrías que ir abajo acá. Ahí le Ah, ya, asignas ya, la ya, ya, macro. ya, ya. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que tú presiones ese Le botón, ejecuto la macro con se va a ese botón. ejecutar la Ah, macro ya. que está asociada al botón. ¿Ya? Ah, ya, entonces ahí sí. Genial. Ya. Perfecto. Vamos a juntar afuera. Chao, jóvenes. Ya. Lo que tenían que hacer ustedes, jóvenes, entonces, era este ejercicio de crear un formulario, ¿cierto? Que se llamaba registro de venta. ¿Lo están viendo acá, no? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. le voy a sacar una foto para recordarme lo que tengo que escribir, para yo después hacerlo acá y ustedes vayan viendo algo. Ya. Bueno, producto, cantidad, precio. Vamos a morirnos porque está lento el computador hoy día. Ya, ok, muchachos, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero, para que quede bonito, le vamos a dar seleccionar todo, control 1 y nos vamos a ir al relleno, lo vamos a dejar sin relleno, ¿cierto? Y así tenemos lo siguiente. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a generar de la G. Vamos a comenzar a grabar la macro. ¿Sí? Me voy a ir a programador, grabar macro. Y lo voy a llamar formulario. Y como es formulario, lo voy a poner control F de formulario. Y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Voy a partir de la D, bueno, de la G4. Creo que con todo ese espacio es suficiente. Y a ese espacio que acabo de seleccionar le voy a dar un color de fondo. El color de fondo que le voy a dar va a ser un celeste de ese estilo, ¿sí? Y acá colocábamos producto
¿cierto? Después nos saltábamos otra y acá colocábamos precio, creo que era. Y por último colocábamos cantidad, ¿sí? Y asociados a esto vamos a colocar los campos, que los vamos a dejar de un color blanco para que se vean que es como para ingresar texto. Y acá arriba, ¿se acuerdan cómo decía cómo decía todo eso? ¿Formulario? ¿Algo así? Ya me perdí. Profe, ¿Sí? ¿cómo puso los campos? Para que se vieran de nuevo. ¿Cómo los campos para que se vean de nuevo? ¿Cómo hizo para que se volviera a ver ahí? O sea, como para que se viera el rectángulo blanco al lado de producto y al lado de precio y al lado de cantidad. Ya, al tiro. Formulario de datos, control N, lo dejo en blanco y le voy a aumentar el tamaño. Ya, déjame grabar la macro y de ahí te digo cómo para que no me genere ruido en la macro, ¿ya? Y bueno, le voy a dar un borde a todo este formulario, un borde negrito. Y fíjense, selecciono nuevamente los campos y le voy a dar un borde negrito. Con eso acabo de terminar mi formulario, ¿cierto? Y voy a parar la macro. Ya, ahora sí te respondo, mira. Yo lo que hice fue seleccionar un segmento de celdas y a todo ese segmento le di el color celeste, ¿cierto? Yo después escribí y fíjate, imagínate que estos son los campos. Seleccioné uno, siempre para seleccionar más de una celda, dejo presionado la tecla control, otro y otro. Ahí seleccioné tres celdas. Y lo que hice es volver a dejarlo en color blanco. Y ahí después yo podría haber hecho también, ahí que está seleccionado eso. Eso fue lo que hice. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ahora probemos. Voy a abrir la hoja 2, control F, y ahí tengo mi otro formulario. Control F y tengo mi otro formulario. ¿Se dan cuenta? Entonces, efectivamente, la macro nos quedó bien grabada. ¿De acuerdo? ¿Qué teníamos que hacer ahora? Hay una cosa que no hice, ¿ya? Que fue colocar un botón. Y me quedó un poco corrido, me quedó corto. Eso falta por no haber visto bien el diseño antes. Pero fíjense, a muchos les expliqué, pero para que ustedes tengan presente, podemos irnos acá a inicio, no, a insertar, disculpen, podemos colocar ilustraciones. Y nosotros podemos elegir formas, modelos, iconos, por ejemplo, si nos vamos a iconos, nosotros podemos elegir de acá iconos de botón, por ejemplo, vamos a elegir, creo que por aquí había un disquete. El típico, a ver, ¿estará el disquete? No. Grabar. Bueno, yo no sé para qué lo colocan búsquedas, si no tengo lista, pero hay un disquete por aquí. Bueno, para efectos del ejercicio da lo mismo. Ustedes pueden asociar acá, muchachos, cualquier icono, incluso formas, ¿de acuerdo? A los cuales ustedes posteriormente le van a asignar por ejemplo, alguna macro. En este momento que busco el disquete, bueno, da lo mismo, voy a elegir cualquier cosa. Vamos, ya. Si también les gustan a ustedes, por ejemplo, adhesivos y quieren trabajar con por ejemplo, con cositas ¿cómo le llaman? Emoticones, los pueden traer de acá. Ahí ustedes eligen cualquiera, eso ya al gusto del consumidor. Sí, por ejemplo, ya, esa. Y la vamos a insertar. Obviamente se inserta muy grande. Acá lo que vamos a hacer, muchachos, es achicarlo. ¿De acuerdo? Yo andaba buscando un icono del disquete típico, porque es como para grabar, pero bueno. Para efecto que ustedes se encuentren con cualquiera, vamos a colocar acá. Y
es lo mismo que ustedes hubieran hecho lo siguiente, ¿ah? Algo más formal, inicio, o sea, insertar, ¿cierto? Ilustraciones, y ustedes elijan la forma, elijan este botón no tan recuadrado, y ustedes coloquen aquí, por ejemplo, botón derecho, y colocan guardar. ¿De acuerdo? Ahí tienen el botón guardar. Le pueden ustedes dar un formato centrado en negrita. Y lo hacen centrarse arriba para que... Y ese lo podrían colocar acá. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante es que ahora hay que grabar la macro. Ahí tenemos la macro 1, que era el formulario. Y lo que nos estaban diciendo después era lo siguiente. Voy a seleccionar todo acá. Y le voy a dejar en formato blanco. Le voy a sacar los bordes. ¿De acuerdo? Y voy a borrar los datos. Ya, ahora, nosotros vamos a tener que imaginar acá, teníamos producto, una tabla, producto, teníamos la cantidad, o el precio primero, precio, y después venía la cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, acá me quedó esta tabla combinada. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que, bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a dar hasta ahí nomás. Vamos a darle esa tabulación. Y fíjense, le vamos a dar un borde de negrita centrado. Listo. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Esta es la tabla de datos. Nosotros queremos que cada vez que yo seleccione acá el botón grabar o la abejita, tome los datos y los copie acá. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, nuevamente, voy a comenzar, bueno, voy a escribir producto, vamos a colocar acá un notebook, precio 1.250.000, ya 240, 23, y la cantidad va a ser 1. Y podríamos darle acá, se me olvidó también que podríamos, cuando creamos la macro, podríamos darle a este campo precio, podríamos le dar el formato de moneda, pero bueno, lo podemos arreglar después para un siguiente macro. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Cada vez que yo presione guardar, entonces tome el notebook y lo escriba acá. Tome el precio y lo escriba acá. ¿Sí? Primero lo voy a hacer tal cual, o sea, no voy a hacer la sugerencia que les dije. Entonces, si yo grabo, fíjense, me voy acá a programador, grabar macro, voy a colocar acá ingreso 1, ¿sí? Y le voy a aceptar. Comenzó a grabar, acá abajo me doy cuenta que está grabando, entonces yo selecciono notebook, control C, me voy a la hoja 2, control V, tomo la hoja 1 nuevamente, control C, me voy a la hoja 2, control V, ¿de acuerdo? Hoja 1, control C, me voy a la hoja 2, control V, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo ahí? Yo ya terminé de agregar, cierro, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con esto? Yo ya tengo la macro grabada, botón derecho, sobre por ejemplo, en este caso el icono guardar, o sobre la abeja, y ustedes le van a asignar macro. Al asignar macro, ustedes le van a mostrar todas las macros que están, bueno, en este caso hay otra macro que está en otro libro, que se llama ejercicio en clase, y me muestra las macros que están acá, porque dice de todos los libros. Si yo digo solamente las macros de este libro, me va a mostrar las dos que hemos creado, que es la de formulario y el de ingreso 1. Yo quiero que la macro que acabamos de grabar, que se llama ingreso 1, se la asignemos a este botón. Entonces, fíjense ahora, yo presiono guardar y se acepto. ¿Y por qué queda acá? Porque la última cosa que yo hice fue que se quedara la hoja 2. ¿Qué me faltó? Si yo me voy a ver la macro de ingresar 1, me voy a ver la macro de ingresar 1 acá, ingreso 1, modificar. ¿Qué va a pasar? Ya ahí está, selecciona el rango 6, lo copia, se va a la hoja 2, después en el rango B2, lo copia, después vuelve a la hoja 1, la selecciona el rango B8, lo copia y va y así sucesivamente. Y fíjense, lo último que hace es, bueno, acá autofit es porque yo
si ustedes se recuerdan, yo la última vez, y acá me puse, hice doble clic. Y eso lo que hace es que se ajusta al tamaño. Por ejemplo, acá voy a hacer doble clic y se va a ajustar al tamaño. ¿Ven? Eso es lo que hace el AutoFit. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. La última hoja que yo activé fue Active Sheet, la hoja activa. ¿Y cuál fue la hoja activa? La hoja 2. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo haga un grabar, se va a quedar en esta hoja. ¿Sí? Y ahora, fíjense, voy a cambiar el producto. Voy a agregar ahora, por ejemplo, un vaso. El precio es de 25.000. Un set de vaso, ya coloqué un set de vaso. Ya, set de vaso y voy a comprar 2. ¿De acuerdo? Si yo presiono guardar, ¿qué pasó? Perdí el notebook anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nuevamente, si yo me voy, la fórmula, la macro, ejercicio 1, siempre seleccionaba B2, C2 y D2. ¿Sí? Es decir, siempre venía acá B2, C2, C2. Siempre me va a escribir ahí, porque eso es lo que hace la macro. Por lo tanto, acá es donde tomaba fuerza lo que les decía yo en la ayuda a ustedes en el formulario, que les decía, tengan en consideración que cada vez que yo vaya a agregar algo, tengo que yo insertar una fila. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer de nuevo. Y lo otro que le voy a agregar ahora, después de agregar, voy a irme acá a formulario, ¿de acuerdo? Para que quede acá en la vista formulario. De tal forma que yo presione guardar, porque ahora se presiona guardar, termino en la hoja de datos. No termino en esta hoja. ¿De acuerdo? Y yo voy a querer que termine en esa hoja. Perfecto. ¿Me entendieron lo que quiero hacer? ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿No? ¿Sí? No, profe. Ya, ¿no hay pregunta o no me entendieron? La última parte como que me costó. ¿Cuál parte? Para que no se borrara. Lo Ah, anterior. lo que fíjate, es que ahora lo que vamos a hacer, ahora lo voy a grabar. Porque yo ahora cuando Ya. grabo siempre escribo en la B2. Lo que voy a hacer ahora es grabar una macro que me vaya agregando productos, efectivamente, porque si no, este no tiene sentido, porque yo cada vez que agregue, por ejemplo, ahora voy a decir que el vaso vale 23, o sea, 2.300, ¿de acuerdo? Y le coloco guardar, me lo guardó, pero perdí la anterior. Y la idea es que ustedes vayan agregando una lista de ventas. Generen acá su hoja de ventas. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Vamos a comenzar a grabar. Pero fíjense, voy a grabar ahora, grabar macro, y voy a colocar ingreso final. ¿Sí? Y no le voy a, como la voy a asignar a un botón algo, no le voy a dar acceso directo porque lo voy a asociar a un evento, que es el clic o alguna imagen. Comenzamos a grabar. Entonces lo que voy a hacer yo es, me voy a ir a la hoja 2, y lo primero que voy a hacer es, acá, selecciono toda la fila y hago el control más. Agregué una fila. ¿Para qué? Para ahora yo tomar en la hoja 1 el primer valor, me voy a la hoja 2 y lo pego. Me voy a la hoja 1, control C, y lo pego. Me voy a la hoja 1 nuevo, selecciono la cantidad, control C, hoja 2, control V corta, y lo pego. Y luego, para que quede en la hoja formulario, me voy acá y pum, selecciono datos formulario. Y eso es todo. Cierro. Profe, ¿Sí? pero eso le va a servir solamente para cuando rellene el formulario una vez más, ¿o no? Mira, vamos a probarlo. ¿O le va a servir para cada vez que usted cambie todo, se vaya como acumulando? Ahora lo vamos a probar. Mira, hoja 1. Ahora lo vamos a probar. Inicio. Ya volvemos al notebook. Ya vamos a ir al notebook y ahora vamos a ver que acá vale 1.230.000. Y vamos a llevar uno más, pues tan caro. Y ahora sí. Fíjate, este era el botón anterior, guardar, no lo he modificado. Se lo voy a asignar acá al icono,
a la abeja. Asignar macro y acá voy a hacer ingreso final. Aceptar. Entonces, fíjate, yo pincho acá y listo. Acá volvió a la hoja 1, que es donde yo quería que guardara, y fíjese que quedó el control C seleccionado. Voy a hoja 2 y ahí está el notebook. Ahora agreguemos, no sé, un smartphone. Ya, y este va a 560. Tenemos que llevar uno. Le vamos a poner acá a la abejita, y la abejita obviamente vuelve, ¿cierto? Y yo voy a ver la hoja 2 y se agregó el smartphone, se agregó el notebook. Se dan cuenta que ahora sí se van agregando. ¿Qué vamos a comprar ahora? Luz. La luz vale 25. Y vamos a llevar 3 luces. Guardar. Ahí está. Luz, notebook. ¿Se dan cuenta que ahora se va agregando solo hacia abajo? Y eso es porque nosotros vamos insertando. Nosotros dijimos que cada vez que llamemos a la función, si nos vamos acá a la función macros, vamos a ver la final y la podemos modificar. Vamos a ver que parte seleccionando la hoja 2, ¿sí? Después dice, fíjense, me selecciona toda la fila 2, porque de la 2 a la 2, esto es cuando seleccionan toda la 2, toda la fila 2. Después dicen insertar una fila, o sea, inserta toda la fila, ¿sí? Y desplaza todo hacia abajo. Pues es el shift down. Después tenemos acá a la hoja 1, volvemos, seleccionamos la F6 y lo copiamos en la hoja 2 en el B2. ¿Ya? Y así vamos copiando, copiando. Y fíjense, acá después dice application code, selección.copy y de acuerdo, rango de 2.select. Y ahí después volvemos a la hoja 2, ¿sí? Y seleccionamos el rango 2 y ahí lo pegamos. Active Shift Paste y después vamos a la hoja 1, que la seleccionamos y quedó en el rango de 2, G3 seleccionado. Eso es lo que quería seleccionado, pero de la hoja 1. ¿Sí? ¿Me entendieron esto, no? Ahora, fíjense, lo que voy a hacer, porque sería ideal, y esto lo vamos a hacer para que ustedes se den cuenta que ustedes pueden editar, para introducir lo que vamos a ver en la próxima clase. Acá, que cada vez que yo grabe, sería ideal que yo grabe y se limpie los campos. Entonces, fíjense, yo cuando vuelvo a la hoja 1, yo sé que esto está en la F6, en la F8 y en la F10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir acá a modificar, y como yo ya estoy en la hoja 1, que es activo, yo podría hacer lo siguiente. Podría hacer range. ¿De acuerdo? Dijimos que era la F6, punto value, es igual a nada. Y la F6, la F10 y la F8. Vamos a validar que sean esos valores. 6, 8, 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice ahora yo acá? Le agregué esto. ¿eh? Esto lo agregué yo a mano, porque yo sé que si voy a usar el objeto rango, que esto me selecciona una celda, y voy a decir que el valor que tiene sea vacío. ¿Para qué? Fíjense ahora, voy a agregar acá, no sé, ¿qué se me ocurre? Escritorio. Un escritorio de 75. Ya, 76. Y es uno solo. ¿De acuerdo? Y lo voy a ir a guardar. Fíjate a guardar, se ejecuta y se limpió todos los campos. ¿De acuerdo? Y si yo me voy a la hoja 2, ahí se agregó el escritorio. ¿Entendieron lo que hice en la parte final de la macro, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Pero entonces, cuando usted aprieta la abejita, como que lo va sumando. Sí. ¿Por qué? Porque la abejita quedó asociada, mira, botón derecho, asignar macro, la abejita quedó asociada al ingreso final. Eso al final. Si yo me voy acá al botón, a este botón y le digo asignar macro, esto está asignado a la macro 1. Si yo quisiera cambiarle, borro y le digo ingreso final.
Y ahí cualquiera de las dos lo hace. ¿Sí? Ahora, Ya. pero es porque yo le asigno al botón la macro que quiero que se desarrolle cuando yo le aplico algo. ¿Ya? Me voy a ir a modificar acá y range, aquí ya, punto select, ¿cierto? Y después vamos a hacer acá voy a colocar acá control V y acá lo voy a hacer true. Vamos a ver si eso es lo que me resuelve una cosa que quiero ver. Vamos a ingresar ahora entonces un micrófono. El precio están a 54.990. Queremos agregar 2 y guardar. Y ahí se dan cuenta que ahora ya no me queda con el. Anteriormente me quedaba con el icono de que había copiado una celda. Lo único que hice yo ahora fue acá, fíjense, ¿a dónde me metí? A formulario. Porque es que el profe apretó guardar y era la abeja, creo. Sí, no es lo mismo, mira. Los dos están asignados a la misma macro. Los dejé a la misma macro. Mira, botón derecho, asignar macro y está a final. ¿Sí? Ah, ok. Lo único que es que anteriormente, mira, yo le voy a borrar lo que le acabo de hacer. Voy a ir a modificar, ¿cierto? Yo acá lo que hice fue esto. Le voy a comentar. Acuérdense, cuando ustedes colocan comillas simples, se deja de ejecutar. Voy a ir acá, entonces, voy a colocar ahora agenda. La agenda está a 4.990 y vamos a comprar 15. ¿Ya? Y bueno, cualquiera de los dos, porque los dos están asociados a la misma macro, guardar. Así me quedaba anteriormente el botón. Para yo sacar que quede así como el botón de que yo hice una copia, para no acusarme tanto de que copié en realidad, voy a ir a modificar y lo que hago yo es, fíjate, justamente es la celda F10 la que dice application could copy mode false. Eso es para que ustedes puedan copiar. Si yo lo dejo en verdadero, le cambio el modo de la copia, significa que ya no se puede copiar. Entonces, ahora nuevamente voy a ir acá y voy a colocar colchetera. No sé, están a 9.990. Y vamos a comprar 2. Y le damos a guardar. Ahora te das cuenta que ya no queda el icono de copia. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Y ¿Y si ahora, los borra, por ejemplo? ahí los borremos. Están borrados en este momento. Te das cuenta que quedaron vacíos, ¿no? No, Aquí sí, está. pero me refiero, los borra de aquí de la hoja donde aparecen como todo. Eso, por ejemplo, sí borra nomás. ¿Qué borro? Del ¿Qué borro? range. Eso, Esto. de range F10. Y que eso lo agregué yo. Para no pasara eso. Porque antes no Ah, estaba eso. Antes estaba así. Y cuando yo lo ejecutaba, quedaba con esta forma. sí, queda Producto. copiado. Entonces voy a colocar ¿Por aquí. qué tiene que ser F10, profe? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser F10? Porque en esa celda Esta es la F, quedaba. sí, porque mira, esta es la F y esta es la 10. O sea, esta es la F10. Fila, o sea, columna F, fila 10, me genera esta celda, ¿cierto? Si yo ahora Ujú. voy a colocar acá nuevamente mouse. Vamos a Pero es buscar porque en esa celda le quedaba como la. Le mostraba que correcto. lo había Era en esa copiado. la que Ah, ya. quedaba. Ya. Entonces 3. Fíjate, yo le voy a poner guardar. Me queda así. ¿Cuál es la que me queda con el modo? ¿Lo ven ustedes o no? Que está como Sí, ahí pues el como. F10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me quedaba así. Entonces, para evitar que me quedara así el formulario, yo lo que hice fue, me fui a editar la macro, que eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos editando un macro. Y lo que hice yo, oye, esta parte la tengo que dejar con true. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me di cuenta? Porque acá, si yo la dejé en falso, dije, la voy a dejar en true para que deje de estar en ese modo. ¿Ya? Y ahora, nuevamente, si yo quiero comprar un mouse, pero ahora el mouse vale 10.000 y solamente voy a comprar uno, le doy a guardar, se limpia y deja de eso. Es más, podríamos agregar una cosa que vamos a introducir ahora. Después de todo esto, vamos a colocar MSG Box.
un message box. Y acá va a decir, muchas gracias por su compra. ¿De acuerdo? Este MSG box, ¿ya? O message box, lo usamos para, es como el print. ¿De acuerdo? Es como el print, muchachos, que usábamos en Trinket. No sé si se acuerdan del Trinket. Que le da un mensaje al... Exacto. Entonces, fíjense ahora, voy a ir nuevamente al Excel acá y voy a colocar entonces un pendrive. Un pendrive de 45,990 y queremos solamente uno. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar a guardar. Y muchas gracias por su compra. Dice. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y además le podemos agregar acá el beep. No sé si tienen habilitado el sonido. A ver. Déjenme ver una cosa. Compartir sonido. Para que escuchen también. No se vayan a asustar. Ya tienen la pantalla. Vamos a colocar acá nuevamente un cuaderno. Cuaderno 1990 y queremos 5 cuadernos. Guardar. ¿Escucharon? ¿O no escucharon nada? Sí, sí, se escucha. Escuchamos. Eso es lo que hace el VIP. O sea, ustedes aquí pueden ahí jugar también con... Si lo hacen dentro de un ciclo, pueden repetir muchas veces el VIP. Pero la idea es que lo vean nomás, que mete ruido nomás. Y que antiguamente los programas, cuando hacían cualquier ingreso, era como una retroalimentación de usuario, VIP, de que hiciste algo para, por si acaso estaba ocupado en otras cosas. Ya, muchachos, eso es lo que vimos hoy día sobre edición. Por favor, les voy a dejar de tarea lo siguiente para que trabajen. Si no practican, no vamos a llegar lejos. Están viendo el aula, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya. En aula dice ejercicio 16 en clases. Ya. ¿Ya? Ese les voy a habilitar un buzón para que lo suban de aquí al domingo. ¿Qué trae ese ejercicio? No es como este trae un poquito más, a lo mejor más complicado, o no sé, yo no tenía que darse cuenta que tienen que insertar. Pero el ejercicio 16 en clase es algo de lo que vimos en la clase pasada, muy similar, en el cual ustedes van a trabajar con los datos de la temperatura Fahrenheit. ¿Ya? Y vamos a ver. ¿Dónde está el ejercicio 16 en clases? Acá. Ejercicio 1. Este es que les pido, el ejercicio 1. Ustedes se dan cuenta, acá dice, grabe una macro con los datos que se encuentran en los datos de ejercicio 1. Acá. Acá van a grabar la macro. Estos son los datos. A estos datos les van a tener que aplicar en la columna de la fila 3 a la 14, rellenar la temperatura con grados Fahrenheit. ¿Ya? Y me dicen, los grados Fahrenheit se utilizan grados Celsius por 1.8 más 32. Es decir, ustedes van a tener que colocar acá, es igual a los grados Celsius por 1.8 más 32. ¿De acuerdo? Y van a tener que copiar hacia abajo para lograr, digamos, pero además nos decían que teníamos que rondear, que esto lo tendríamos que rondear a una sola cifra, entonces usted usa la función redondear, ¿cierto? La función redondear, punto y coma, una cifra, y ahí les va a redondear. Entonces ahí ustedes lo copian hacia abajo, ¿ya? Ahí lo copian y se genera. Eso es lo que tienen que hacer más o menos en grandes rasgos la macro. Ahí tienen la parte 1 y después les dicen que en las celdas de acá, ustedes escriban acá y después saquen el mínimo, el máximo y el promedio. Mínimo, máximo y promedio. Esa es la macro que tienen que hacer. La primera, para que ejerciten. Y el ejercicio 2 ya tiene que ver con en la misma base de datos que estábamos trabajando ahora, la del formulario, ¿cierto? Ustedes tienen que traer, acá tienen precio, bueno, tenemos producto, precio, cantidad, y este no lo trabajamos anteriormente, podríamos haberlo trabajado, podríamos haber sacado una macro que cada vez que ingrese también agregara la fórmula, ¿sí? No lo hicimos así, pero da lo mismo.
ustedes van a asumir que ahora, creo que se lo subí, a ver, déjenme revisar. Ahí está, ventas 2020. Ese ejercicio de ventas 2020 es este ejercicio, es esta hoja. Y ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Acá, en esta hoja que están viendo en un ratito, o que van a ver en un ratito. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta hoja se encuentra, ahora tienen en otra hoja, en otro libro, tienen los datos. ¿Qué les estoy pidiendo? Que ustedes vengan a este libro, Venta 2020, que tienen que tenerlo abierto antes de grabar la macro. Antes de grabar la macro, entonces ustedes qué van a tener que hacer, van a tener que ir al libro 2020, acá, colocan todo esto, lo seleccionan, control C, y se van a la hoja 16, control V, ¿de acuerdo? Y todo eso tienen que ir haciéndolo paso a paso, ¿de acuerdo? ¿Me expliqué o no? Tienen que copiar todos los datos de la 2020, de esta hoja, tienen que copiarlo en la hoja de acá, que ustedes acaban de crear, en esta. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. se entiende. Esos son los dos macros. Eso tienen que subirlo de aquí al domingo para que ejerciten. Porque acá ahora, y la gracia está en que ustedes después, fíjense, les voy a pedir que modifiquen la macro para que antes de grabar la macro el libro está abierto. Pero ahora, ¿qué pasa si el libro está cerrado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a agregar, vamos a modificar esa macro para introducir ahí para introducir ahí, digamos, una instrucción que abra el libro si es que no está abierto. ¿Ya, muchachos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta al respecto? ¿No? No, profe, al menos yo entendí bien. Todavía no. Ya, ok. Entonces, esa es la tarea que tienen para el día lunes, o sea, para el domingo, para que la puedan subir el lunes. Muchachos, si ustedes tienen, para efectos de conversación un poco más rápida de pronto, por ejemplo, ayer yo tuve que ir a vacunar a mi hija, creé este canal, porque no se metieron mucho al Discord. Entonces le llegó por WhatsApp. Ese es un canal de comunicación, pero por Telegram. De tal forma que vamos a estar comunicados, pero no, creo que ahí no se comparten los números. Por si acaso ustedes no quieren saber los números o no quieren compartir esos números. Ahí está, muchachos. Es igual al WhatsApp, pero es una versión de Telegram que es más robusta. ¿Ah? ¿Dónde lo mandó? Ah, pero de veras, sí, lo mandé, pero está, cuando me hablan me cambian del todos a la persona que me habló. Ahí está. Así que los que tienen Telegram se incorporan y ahí vamos conversando, pues voy resolviendo cosas y me pueden ir diciendo si no entienden algo. Obviamente las reglas del grupo son, traten de no preguntarme a la 1 de la mañana. Pero, profe. Pero, ¿Cómo profe, eso? ¿cómo no? No, que pregunten en horario hasta las 10. Para los carretes estoy disponible después de las 10. Pero Ah, ya, bueno. ¿ya? Listo, muchachos. Que estén bien. No, profe. Cuídense.